el náhuatl, solamente algunos etnógrafos se pusieron a estudiarlo con mucha devoción y con mucha dedicación, pero la gran mayoría de los que pertenecían a la sociedad novohispana no tenía respeto ni reconocimiento por el náhuatl, de manera que hasta hoy no lo hemos, tal vez todavía no le hemos dado un lugar en nuestra sociedad mexicana. Entonces en aquel tiempo también lo era así. Y lo digo porque hay un espacio y un silencio, a pesar de que hay algunas manifestaciones muy interesantes antes de 1648, de 117 años, entre 1531, cuando sucede el milagro de la aparición y la imprimación del ayate en la vestimenta de Juan Diego, y la elaboración del Nican, más bien la publicación del Nican Mopohua. El Nican Mopohua es el texto en náhuatl que fue dado a conocer por primera vez en 1649, 118 años después, por Luis Laso de la Vega, el arcipreste sacristán de la Basílica. Lo escribe en náhuatl, y entonces la pregunta ¿es autor o él lo recibe de alguien más? Y tenemos una secuencia de autores que se pronunciaron al respecto. Carlos Sigüenza y Góngora dice: yo recibí de la tradición de parte de Alba Iztlizóchitl, que el autor de este texto es Antonio Valeriano. Y en ese sentido, él comienza una explicación que va a ser retomada por casi todos. Antonio Valeriano era un indígena y estudioso en la Escuela de Santa Cruz abierta en 1536 y hasta 1548 en manos de los franciscanos, cerrada en 1575. Fue un gran ejemplo de lo que los misioneros, los más destacados, Andrés de Olmos, Bernardino de Sahagún, Motolinía, quisieron hacer para dar a los indígenas un gran espacio para el desarrollo de la cultura indígena latina y de otras lenguas, y del español, por supuesto. Antonio Valeriano, por eso alcanzó un gran prestigio, era sobrino del emperador Moctezuma y gobernador de Azcapotzalco por 35 años, destacado discípulo y colaborador de Fray Bernardino de Sahagún en la Escuela de Santa Cruz en Tlatelolco. Triste que esa escuela haya desaparecido, desaparece por miedo, el temor de que los indígenas realmente guarden un sincretismo y no estén viviendo la evangelización de una manera transparente y completa, sino que conservan en cierta forma las raíces de la idolatría, les hace sospechar que probablemente están ante un fenómeno que no tiene posibilidad de, por ejemplo, dar el sacerdocio a los indígenas. Y posteriormente a Carlos Sigüenza y Góngora siguen otros. Luis Becerra y Tanco habla de una tradición oral, de un manuscrito en náhuatl. Francisco Florencia dice que Fray Jerónimo de Mendieta, franciscano, fue el autor del Nican Mopohua, y lo siguen otros, pero Carlos Sigüenza y Góngora se vuelve a pronunciar para desmentir a Francisco Florencia y dice en Piedad Heroica, un libro que es Antonio Valeriano. Lo mismo hará Lorenzo Boturini, Servando Teresa de Mier, Edmundo O'Gorman, Miguel León Portilla, Javier Nogués, Ángel María Garibay y finalmente Francisco de la Maza, aunque algunos lo harán para decir que Antonio Valeriano fue el autor, tratando de popularizar una devoción que en el tiempo de Alonso de Montújar se inicia para darle a las apariciones un carácter de tal vez oficial. Algunos de ellos van a ser antiaparicionistas, como Edmundo O'Gorman, Francisco de la Maza, Stafford Poole, diciendo que fue entonces una tentativa en 1556 de Alonso de Montúfar de darle al mundo indígena un espacio. Pero lo importante de estos textos, más bien,
es reconocer que la comunidad indígena se reconoció paulatinamente y que al principio no fue tan libre para expresar su devoción. Esto quiere decir que ciertamente ya los indígenas se reconocen en la Virgen de Guadalupe, pero no tienen dentro del mundo público de la colonia toda la libertad para expresar, y por lo tanto permanece en cierta forma como clandestino, y poco a poco va ganando todo el respeto hasta convertirse en una devoción que tiene todo el arraigo popular. Esto quiere decir fundamentalmente que dentro de la colonia estas expresiones de tensión dentro de los diferentes grupos que la componen van a ser reconfigurados a la luz de este mensaje de la Virgen de Guadalupe. Es decir, los criollos, los españoles y los mestizos también se entenderán gracias al mensaje de la Virgen guadalupana. Entramos un poquito y muy brevemente en lo que son los capítulos para después centrarme en un aspecto que sería preguntarnos quién es Dios, y este es el tema que para mí más me emociona. ¿Quién es Dios que se transmite, que se expresa, que se revela en el Ayate? El capítulo primero los menciono muy brevemente, nada más para que no se asusten de que el libro está muy grande. Pero bueno, sirve para detener la puerta. Entonces, además se para solo. Tiene una estabilidad aerodinámica. El primer capítulo precisamente habla de la reestructuración de la conciencia indígena. Para mí este es un elemento riquísimo, porque la conciencia significa cómo me veo, quién soy, cuáles son las referencias que me explican y en qué forma mi vida adquiere sentido. Ayer o antier leía de Woody Allen como a sus 80 años dice: la vida no tiene sentido, soy ateo, no creo en nada, y pienso que mi historia o mi destino es horripilante y no tengo ningún sentido de trascendencia. Así me parece que el vacío de nuestra conciencia puede llegar a extremos muy grandes. La posibilidad de perder las referencias de quiénes somos están ahí cuando no sabemos a qué pertenecemos, quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y qué es lo que le da sentido a nuestra existencia. Y creo el capítulo primero lo hace para rescatar. Muestro cómo los misioneros fueron grandes etnógrafos. La palabra etnógrafo significa aquel que es capaz de entrar en la cultura del otro y descubrir cómo se siente ser miembro de esa cultura. Quien tuvo mayores ventajas fue Diego Durán, porque llegó aquí imagínense llegar con 5 años de edad a este suelo y haber aprendido de niño el náhuatl, mejor que Fray Bernardino de Sahagún, por supuesto, o que Motolinía, o inclusive Andrés de Olmos, que lo aprendieron más tarde. Y entonces decir: yo sé lo que están diciendo, yo sé lo que piensan. Cuando ellos dicen que hablan de la Madre de Dios, están pensando en la Tonantzin, que es un complejo de deidades divinas, femeninas, maternales, que tienen relación con la tierra, con la fertilidad y con algunos ciclos de ritos y de expresiones culturales. Yo creo que en general se llenaron de pesimismo. Los misioneros no se sintieron nunca confiantes de haber alcanzado una comunicación plena. Motolinía tuvo algunos momentos de gran euforia, porque decía: se están convirtiendo y vienen en masa y convierto miles y me canso de darles el bautismo porque llegan desde la mañana y los bautizo y llega la tarde y sigo bautizando. Y hay algunos testimonios en los que él pide expresiones y niega el bautismo, y una señora le dice: no me niegues el bautismo, mira que he venido desde tan lejos
y es lo más importante que en este momento puedo esperar. Y entonces, finalmente, pues, cada uno desde su perspectiva nos va a hacer sentir qué significa estar en este momento en la experiencia de verse junto al otro. Y podemos ver desde Hernán Cortés, por ejemplo, que se acerca al indígena, lo conoce pero no lo ama. Esta es una expresión que a mí me parece importante. Sí, Hernán Cortés conoció al indígena, pero no lo amó. Fray Bartolomé de las Casas ama al indígena, pero no lo conoce, lo idealiza. Cristóbal Colón idealiza al indígena, pero no lo conoce. Y así sucesivamente, los misioneros en general sienten que hay una barrera importante y que en general el sistema bajo el cual estaban viviendo el movimiento de evangelización es un sistema que no les permite ver la conversión como algo profundamente personal. Recordemos que la cristiandad en ese momento era una expresión de los poderes políticos y los poderes religiosos, y había una amalgama entre el poder político y el poder religioso, de manera que evangelizar para muchos significaba extender el poderío político, y extender el poderío político a veces significaba permitir que la iglesia tuviera el ejercicio de su misión. De manera que la ambigüedad de estos dos campos, el poder político y el poder religioso, lleva a sospechar que finalmente lo que pasa en la evangelización que los misioneros intentan es que se confunden los dos terrenos. Por una parte la parte política, por otra parte el fenómeno religioso. Y los misioneros no son conscientes de que hay que distinguir, y no hacen la crítica de que este modelo de cristiandad está en muchos momentos, en muchos sentidos, fuera de lo que debería ser una verdadera evangelización. En este sentido también, la empresa franciscana fue notable.